Que seguramente he leído y también. No te extrañes. ¿No? Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. La sesión de hoy está a cargo de Salva Martínez y nos va a hablar de necrólisis epidérmica tóxica. Bueno, buenos días, yo soy Salva Martínez, para los que no me conozcan. Y nada, como ha dicho Peter, voy a hablar de la necrosis epidérmica tóxica a raíz de un caso clínico que vi aquí en la UCI en marzo. Está estructurado en un índice, sobre todo me centraré al principio con el caso clínico y luego explicaré todo lo que esté en relación con la patología y acabaré con unas conclusiones. Para presentar el paciente, era un señor de 68 años que en principio no tenía ninguna alergia a medicamentosa conocida. Es un exfumador de un paquete al día desde hace 6 meses que estuvo fumando 30 años. En principio no constan apuntes de neurismo ni drogas, tampoco de factores de riesgo cardiovascular. Al paciente fue sometido a una exéresis de un melanoma maligno cutáneo en la extremidad superior izquierda hace 3 años. Como historia neumológica, en principio tiene criterios clínicos de bronquitis crónica, pero no consta ninguna patología respiratoria por pruebas de función pulmonar. Y en cuanto a historia oncológica, que la verdad que tiene un peso importante en lo que es el desencadenante de este cuadro clínico, en enero de este año fue diagnosticado por un cáncer de pulmón no célula pequeña, un tipo escamoso, estadio 4, por metástasis contralaterales pulmonares en el lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo, un PDL1 positivo del 20%. Se vio que en febrero de este año en el TAC de tórax se vio un aumento de la masa perilar izquierda, mediastínica, colapso del lóbulo superior izquierdo y un derrame pleural izquierdo de nuevo también. El paciente, por su estadiaje, era candidato a una primera línea de tratamiento con quimio inmunometastásico, un esquema carboplatino, paclitaxel, pembrolizumab, y el ciclo 2 hizo el 19 de febrero, que también podría ser importante en el cuadro clínico. Cuanto a su medicación habitual antes de todo esto, la verdad que tomaba poca cosa, quetiapina a medias dosis de 60 miligramos, una dexa de 4 por la masa mediastínica, el fentanilo, el parche de 50 con su rescate de morfina, y el Aumentine 1 gramo desde el 2 de febrero al 8 de febrero, que también podría tener importancia. El paciente ingresó en febrero en la planta de oncología por una neutropenia febril grado 4 de claramente foco respiratorio con una neumonía del lóbulo inferior izquierdo, una PC de 34, y bueno, ya se ve los 160 neutros. Se trató con Cefta-Amica 3 días y luego siguió con Cefta-Clinda hasta el 5 de marzo. En cuanto a su historia dermatológica, el paciente empezó a presentar ya en el 5 de enero un exantema papulovesiculoso pruriginoso en el tronco, que en principio se relacionó con el naproxeno o el esomeprazol, pero fue autolimitado, sin necesidad de corticoides ni antihistamínicos. El 29 de febrero, después del primer ciclo de la quimio e inmuno, apareció un exantema palmoplantar y un eritema en la parte alta del cuello, que se resolvió también con corticoterapia. Del 2 de febrero a 8 de febrero, como insisto, tomó Aumentine durante 7 días. Y luego, a partir del 19 de febrero, que hizo el ciclo 2 de la quimio inmuno del mismo esquema, a los 10 días más o menos, empezó un exantema otra vez papulovesiculoso, pruriginoso en el tronco de las mismas características que el anterior, que en principio era en tronco palmoplantar y era compatible con un eritema multiforme mayor. Se empezó corticoterapia a altas dosis, antihistamínicos, pero se vio que en 3 días estas mismas lesiones progresaron a nivel de toda la superficie corporal, ocupando hasta un más del 30%. Por tanto, en conjunto con dermatología, se diagnosticó a nivel clínico de una necrólisis epidérmica tóxica. Aquí vemos las imágenes del paciente cuando se diagnosticó. Vemos, ¿no?, el exantema palmoplantar, su descamación, las lesiones típicas de este cuadro clínico. También en ambas manos, antebrazo, las lesiones son del mismo tipo, ¿no? Su Nikolsky positivo. Claro, esta entidad nos plantea una confidencial importante, ¿no? Ya de primera se había orientado como un eritema multiforme ¿Por qué es importante, aparte del diagnóstico clínico, el histológico? Porque hay que hacer siempre una biopsia con inmunofluorescencia directa, porque hay que descartar siempre que sea una enfermedad inmunoampollosa, como puede ser el pénfigo, etc. Aquí ya empezamos a ver cómo la epidermis, ¿no?, se separa de la dermis con la separación de la unión dermoepidérmica. Aquí empezamos a ver los signos típicos de lo que sería una enfermedad, ¿no?, como la necrólisis epidérmica tóxica, que si nos fijamos un poquito más, mira, aquí se ve uno de los patrones más típicos, que es la necrosis policoactiva, que es la típica en los infartos agudos de miocardio. Vemos esta zona
un poquito más rosada o oscura que pertenecería a esta necrosis. Además, tenemos aquí los queratinocitos necróticos, que hemos dicho que a nivel histológico es la característica principal, diferencia al eritema multiforme mayor. Aquí vemos uno, aquí otro, y obviamente la separación de la unión dermoepidérmica. En cuanto a su incidencia, la verdad es que es una incidencia muy pobre. De hecho, en el Steven Johnson llega entre 1 y 6 casos por 1 millón. En la NET, entre 0,4 y 1,3 entre 1 millón, es decir, muy poco. Abunda sobre todo en gente de edad avanzada, en pacientes de edad avanzada y en mujeres. De hecho, el ratio de mujeres 2,53 contra 1 respecto al varón. Y yo creo que lo más importante de la incidencia es los factores de riesgo del paciente, porque, de hecho, de las pocas necrosis epidémicas tóxicas que existen, un 30% se produce en pacientes con VIH de base. Por eso su enfermedad de base casi es más importante que la causa. También pacientes inmunodeprimidos, un cáncer activo como este paciente y obviamente un antecedente personal o familiar de estas entidades. Como hemos dicho, la causa más frecuente suele ser farmacológica, un 84% en Steven Johnson y hasta un 97% en la NET, y como predisponente súper importante la enfermedad de base. También se ha visto antes, que ya lo he anticipado, una causa no farmacológica y hay una relación muy estrecha en la literatura que se ha reportado en las últimas guías, que en la infección activa por el Mycoplasma pneumoniae está muy relacionada con el Steven Johnson y la enfermedad de injerto contra el huésped muchísimo con la NET. En cuanto a la literatura con la quimioterapia y la inmunoterapia, la verdad es que en la quimioterapia está muy poco descrita. O sea, de hecho, he intentado buscar los fármacos que puedan dar más reacciones dermatológicas y solo lo reportan en el clorambucilo, que la verdad es que ni yo no lo he gastado tampoco. Informan del síndrome de Steven Johnson y como mucho poca NET. La verdad es que todos los fármacos estos son de mieloma múltiple y ninguno de ellos da, casi todos dan reacciones como alopecia, hiperpigmentación, vitíligo, etc. Buscando los fármacos que el paciente ha sido sometido, como el carboplatino que he dicho antes, también alopecia, reacciones momentáneas como náuseas, vómitos, malestar, etc. Fármacos también relacionados con el cáncer de pulmón, como el Pemetrexed, también sigue la misma dinámica. Y la familia de los taxanos, que el paciente también fue sometido al paclitaxel, también da los mismos tipos de síntomas. En ninguno se reporta un posible síndrome de Steven Johnson o una posible NET. En cuanto a la inmunoterapia, estos son ahora mismo los fármacos activos aprobados que se puedan dar en cáncer de pulmón, sobre todo el pembrolizumab, que es uno de los que más tiempo lleva aceptado. En estos sí que se ha reportado algún caso de NET, pero la verdad es que del 100% de las reacciones dermatológicas adversas, en un menos de un 3% daría una posible NET, es decir, que la probabilidad es muy, muy, muy pobre. En cuanto a nivel farmacológico, luego vemos que es muy difícil establecer qué fármaco es el causante exacto de la posible reacción dermatológica tan grave. Su patogenia es súper importante porque a nivel genético se han descrito casos familiares y relación estrecha con el haplotipo HLA-B12, que es el más típico en la espondilitis anquilosante. A nivel metabólico se supone que hay una falta de eliminación de los metabolitos activos de los fármacos que producen la reacción dermatológica y sobre todo a nivel inmune, las células que más papel importante tienen en esta entidad son las células CD8 positivas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que desprenden una sustancia que se llama granulcidina, que esta lo que hace es producir la necrosis de los queratinocitos. Es decir, aquí tenemos una imagen que más o menos representa, ¿no?, el linfocito T, cómo desprende esta sustancia y actúa sobre el queratinocito produciendo su necrosis. En principio, cuanto más granulcidina en los últimos estudios reportados, más gravedad del cuadro clínico. Buscando también qué posibles fármacos son los más frecuentes, lo he orientado, cuanto más estrellas, digamos, más frecuencia de causa, ¿no? Vemos que sobre todo los antibióticos, la familia de sulfamidas, tienen un papel muy importante, los AINES, y en especial piralozolonas y oxicans, y también la amoxicilina en un 20% más o menos puede dar esta reacción. Por eso tampoco se puede descartar que la aumentine que el paciente tomó en febrero puede ser uno de los agravantes. Y también súper importante la polimedicación, es decir, cuanto más fármacos implicados en el paciente, pues más posibilidad hay de que se pueda producir.
Como he dicho antes, es muy difícil asegurar qué fármaco es el causante. Por eso hay que intentar retirar todos los fármacos posibles que el paciente haya tomado en las últimas semanas, porque cualquiera lo podrá dar o que se sinergien entre ellos. En cuanto a la aparición del cuadro, es muy típico que en el primer episodio sea entre 1 y 3 semanas, acompañado de síntomas prodrómicos, y en menos de 48 horas en las recidivas. Es decir, que el paciente, si está sometido a un segundo cuadro clínico, la gravedad aumenta. Aquí tenemos lo que sería la clínica, que es muy típica de la aparición de pródromos, como he dicho. Luego las lesiones cutáneas, que aquí ya vemos las típicas. Luego mucosas. Las lesiones oculares marcan gravedad y entonces hay que intentar, en conjunto con los oftalmólogos, pues, atenderlo de manera multidisciplinar. Y las lesiones viscerales, que pueden ser seguramente las más graves. Aquí otra representación de lo que serían lesiones típicas, ¿no? El rash, la descamación, el exantema, ¿no? En tronco típico, lesiones mucosas, lesiones oculares. Esta imagen la he puesto porque la NET, la verdad es que lo que tú ves a nivel de la superficie corporal ya asusta, ¿no? Digamos, pero al nivel, como he dicho, se afecta a nivel proporcional la piel con la afectación visceral. Por tanto, tú ves al paciente muy afectado a nivel de piel, pero es que a nivel visceral estará todavía peor, pudiendo caer en insuficiencia respiratoria, renal, hepática, etc. Es súper importante el diagnóstico precoz de esta entidad clínica porque una de las cosas que más marca el pronóstico es el traslado urgente a una unidad de quemados, como en este caso fue a Vallebrón. De hecho, el retraso de más de 48 horas aumenta la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria, complicaciones, etc. A nivel inicial, lo que sería el tratamiento, una vez lo diagnosticas, se trata de una entidad multidisciplinar, es decir, tenemos que asegurar la hidratación, la nutrición, la prevención de infecciones. No está demostrado el uso de antibióticos de manera profiláctica. Hay que calcular todo lo que sea la albúmina, suroterapia por peso del paciente. La nutrición hay que ir aumentándola poco a poco, es decir, hay que estar con una vigilancia continua todo el rato. Hay que lavar toda la superficie con soluciones antisépticas, cubrir la dermis, colirios en caso de afectación ocular, realizar una biopsia cutánea para descartar una reacción inmunoampullosa, buscar el confort del paciente porque el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria u otra cosa, etc. En cuanto al tratamiento contrastado en la última literatura, he dicho que el uso de antibióticos profilácticos está controvertido y no debería de implicarse solo si hay una fiebre con un foco claro o inestabilidad hemodinámica. La corticoterapia en principio también está controvertida. En el paciente sí que se utilizó de primeras la metipenicilona 40 cada 8, pero en principio está también controvertida. Lo que sí que ha demostrado disminuir la mortalidad es la ciclosporina y los inhibidores del TNA-alfa como el infliximab y el aternecer. Y lo que sí que de momento está obsoleto, que no se puede utilizar, es la plometfirisis y la talidomida. ¿Qué es lo que nos puede marcar el pronóstico en nuestros pacientes? Vemos que hay hasta un 5% de mortalidad en el Steven Johnson y hasta un 30-40% en la NET, y la principal causa de muerte es la sepsis. ¿Por qué? Bacterias como Coco gram positivo, como sería el Staphylococcus aureus, y también las bacterias gram negativas, que también pueden provocar una sepsis mucho más mortal. Y el principal factor pronóstico es la extensión máxima de la superficie corporal total, que va en relación proporcional con la afectación visceral. Otras cosas que también pueden marcar el pronóstico, por ejemplo, la consistencia de enfermedades, con la enfermedad de infierno contra el huésped, retraso en identificar el causante, en trasladar al paciente a unidad de quemados, tromboembolismo pulmonar, etc. Para terminar esta sesión, la verdad es que quiero que queden claras estas 4 o 5 cosas, sobre todo realizar un diagnóstico precoz, por tanto, trasladar al paciente de manera urgente a la unidad de grandes quemados. El principal factor pronóstico es la afectación de esa superficie corporal total. Un pilar fundamental es un tratamiento en vigilancia continua. Como hemos dicho, hay un montón de pilares que el paciente hay que tener en cuenta y retirar de manera muy rápida todos los posibles fármacos causantes, porque un retraso en el diagnóstico y en la retirada puede aumentar la mortalidad. Estas son las imágenes del paciente cuando se diagnosticó en marzo y estas son de la semana pasada. Ahí vemos el cambio. Aquí también las piernas. Y ya está.